Bendiciones, amados hermanos. Les damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares a través de nuestros servicios virtuales. Ha llegado también el tiempo que es importante y ese es poder escuchar su voz a través de su palabra. Y sabe, creo que hoy que hemos estado más tiempo en nuestros hogares o hemos tenido más libertad para poder tener un tiempo especial para poder meditar, para poder escudriñar muchas de las cosas que quizá habíamos dejado de hacer por la cargada agenda que todos llevábamos. Creo que este tiempo nos ha servido para unirnos como familia. Este tiempo nos ha servido también para cambiar muchas cosas en nuestro diario vivir. Pero sé que lo que no ha cambiado ha sido nuestra fe y nuestro amor por el Señor. Y nos alegra saber que allá en su hogar usted no ha dejado también de buscar el rostro del Señor. Esta noche yo quiero empezar con un tema que estaremos hablando tanto el día de hoy miércoles como el día viernes en el servicio que también tendremos en línea. Y quiero llevarles el libro de Corintios en su capítulo número 14. Y quiero que vayamos a meditar en dos pasajes que serán la base de lo que estaría hablando en estos días. Y quiero una vez más recordarle que todo lo que nosotros hacemos como humanos, que hacemos como hijos del Señor, debe de tener siempre una base y un fundamento. Y oiga las hermosas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 7 y 8. Ciertamente las cosas, oiga esto, inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? He leído 1 Corintios, capítulo 14, versículo 7 y 8. Padre, queremos darte gracias esta noche por la oportunidad que nos das de unirnos con nuestros hermanos allá en sus hogares y poder, Señor, entrar en este tiempo de comunión contigo, este tiempo, Señor, de reflexión en tu palabra, este tiempo, Señor, de aprendizaje en las cosas que, Señor, siempre tú nos hablas. Pedimos que nos des gracia, sabiduría, que lo que en esta noche vayamos a hablar sea de bendición a la vida de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, glorifícate como tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche quiero empezar un tema con ustedes que voy a hablar el día de hoy, miércoles, el día viernes, y es acerca de algo que el apóstol Pablo hace referencia. Y si usted prestó con atención a los versículos que leímos, él habla acerca de algunos instrumentos que se usaban en aquel entonces. Y quiero hablar en estos días acerca de la música. Creo que si algo nosotros como cristianos debemos de entender es que la palabra nos habla a nosotros que todo nos es lícito, pero también nos recuerda que no todo es para bendición de nuestra vida. Y cuando hablo acerca de la música, quise tomar estos versículos que el apóstol Pablo habla, porque él hace mención que si los instrumentos que se llegan a usar para poder armonizar alguna música, si no tienen un fundamento, si no tienen una base, oiga, dice, las cosas que son inanimadas que producen sonido. Algo que es inanimado es algo que no tiene un sentido, que no tiene una razón. Y creo que cuando hablamos de la música, es un tema que no sé si la palabra que voy a usar es la palabra que usted va a considerar que es correcta, pero muchas veces al hablar de la música dentro de la iglesia cristiana se ha vuelto un tema tabú. Hay tantas cosas que se pueden decir a favor, hay tantas cosas que se pueden decir en contra, pero creo que el mejor fundamento que podemos tener nosotros es lo que la palabra nos enseña. Ahora,
antes de poder entrar de lleno a esta meditación, me gustaría que pudiéramos ir conociendo un poquito más o profundizar y entrar un poco en la historia de lo que es la música. Sabe que el diccionario, cuando se habla de la música, da algunas definiciones que son interesantes poder traerlas a colación. Y se dice que la música es el arte de organizar sensiblemente y lógicamente una combinación de sonidos. Por eso le decía que es interesante lo que el apóstol Pablo habla, porque vuelvo a lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 14, versículos 7 y 8, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, y habla de la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la citara? Es por eso que le digo que esta definición que el diccionario da acerca de lo que es la música es interesante, porque dice que la música es el arte de organizar sensiblemente y lógicamente una combinación coherente de sonidos. La música es algo que hoy es parte de nuestras reuniones. Porque antes de poder tener una prédica como esta, tenemos un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Y el tiempo de alabanza y un tiempo de adoración es a través de los instrumentos. Ahora, no estoy diciendo que estamos en contra de la música, no estoy diciendo que la música es malo, no, tenemos que conocer y profundizar lo que la palabra del Señor nos habla y lo que la palabra del Señor nos enseña. Volviendo entonces a lo que el diccionario nos habla de la música, entonces leímos que es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos. En otras palabras, quiero decirle, la música es un lenguaje universal porque influye en todas las razas humanas. ¿Sabe? Tenemos que tener muy en cuenta esto. En cualquier parte del mundo donde usted y yo podamos ir, cada lugar tiene algo que la caracteriza y es la música. En cualquier parte del mundo que hay, la música es el lenguaje universal. Muchas de las alabanzas que nosotros cantamos está, hermano, escritas en varios idiomas. Por ejemplo, una hermosa alabanza que se ha vuelto muy bendecida y que es una alabanza, tal vez la palabra, usted va a decir, pastor, ¿cómo dice eso? Muy popular de entre nosotros los cristianos, y es un coro que nos gusta a nosotros entonar, un coro que nos gusta a nosotros cantar, porque nos habla de la magnificencia del poder de Dios, nos habla de poder exaltar a Dios, y son coros que no solo los escuchamos en nuestro idioma, pero cuando escuchamos la música, o quizá no hablamos ese idioma, al escuchar la música, viene a nuestra mente, se está cantando ese coro, a Dios sea la gloria, se está cantando cuán grande es Él, porque no hay necesidad que podamos entender ese idioma, pero a través de la música podemos interpretar estas hermosas estrofas que componen la letra de esa alabanza. Por eso tenemos que entender que la música es un lenguaje universal. La música hoy está en todos los países y en todas las razas humanas. La música es parte del diario vivir. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos no escuchamos música? Creo que los que ya tenemos algunos años de vida, crecimos con los famosos radios, teníamos los discos, los cassettes, luego pasamos a los CDs, hoy ya no existe nada de eso, sino todos son plataformas digitales. La música es parte de nuestro diario vivir. A muchos de ustedes cuando los llaman, usted tiene ahí en su teléfono la música que a usted le gusta y tiene un tono especial ahí en su teléfono de alguna alabanza que a usted le gusta, algunas otras canciones que le gustan. Entonces tenemos que entender que la música es un lenguaje universal. Y sabe, una de las cosas que es interesante es que la música siempre va a influir en nuestro diario vivir. Porque la música influye
en nuestras emociones. ¿Sabe? La música también es parte de lo que va a influir en nuestras emociones. Yo creo que dependiendo del tipo de música que usted suele escuchar, va a dar a entender cómo se siente usted o cómo se encuentra usted en ese momento. Algunos que no conocen del Señor, que cuando están desesperados o están desanimados, ponen música que habla de la condición que ellos se encuentran. Porque la música es un lenguaje que influye en nuestras vidas, principalmente en nuestras emociones. ¿Sabía usted que en la psicología, una de las herramientas que se usa para poder conocer el sentimiento o el comportamiento del hombre es la música? Por eso es interesante cuando veíamos la definición de lo que es la música, dice que es el arte de organizar sensible y lógicamente. Pero Pablo bíblicamente, cuando habla de música, en estos capítulos, en estos versículos que leímos en 1 Corintios 14 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la citara? En otras palabras, no toda la música que nosotros escuchamos, y esto es lo más importante, va a ser de bendición a nuestra vida. Vuelvo a decir, la música no es mala. Lo malo es qué tipo de música nosotros estamos escuchando. ¿Será que la música que nosotros escuchamos está edificando nuestra vida? ¿Está fortaleciendo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser por completo? O como dice el apóstol Pablo, simplemente es una música inanimada que no tiene sentido. Porque realmente hoy mucha de la música que se escucha son canciones que no tienen sentido. Ahora, estamos hablando acerca de los orígenes de la música. Ahora, en este tiempo que vivimos, muchos se hacen la pregunta, ¿quién fue el creador de la música? Según la historia, se habla acerca de un famoso filósofo matemático llamado Pitágoras. Pitágoras fue un hombre un filósofo que contribuyó mucho al avance de la matemática, al avance de la geometría, y muchas de las partituras que hoy se conocen se las adjudican a este hombre, Pitágoras. Un hombre muy conocedor, un hombre muy inteligente. Y se dice que a él se le reconoce como el creador de la música, pero también dice que se le reconoce como el creador de la astronomía. A él se le conoce como el creador de los intervalos. Recuérdense que la música que escuchamos está compuesta por notas y sonidos, y a esas notas y sonidos se le llaman ciertos intervalos. A él se le conoce como el creador de los intervalos, lo que hace que la música pueda componer una melodía. Porque recuérdense que, como decía Pablo, pueden tocar un instrumento aquí, pueden tocar otro instrumento aquí, pero si no está todo eso conjugado, no está en un mismo patrón, realmente solo va a ser sonidos, ruidos. Entonces, en el mundo, según la historia, Pitágoras, vuelvo a repetir, un filósofo matemático griego, a él se le adjudica el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical. Yo no soy músico, pero los que son músicos entenderán lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque quiero hablarle un poco de la historia, porque luego vamos a entrar también a ver lo que la palabra nos enseña acerca de la música. Pero si hablamos nosotros, amado hermano, ¿quién realmente fue el creador de la música? No podemos olvidarnos que todo lo que hoy existe fue creado por Dios. Y quiero llevarlo a unos pasajes
que tenemos que entender que Dios, como el creador de todo, Él hizo la música, y la música fue creada con varios propósitos. Si usted tiene su Biblia, ahí donde está, yo le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, a su capítulo 19. Y sabe, es interesante el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, porque nos habla de la melodía angelical, nos habla de la alabanza en los cielos. Porque sabe, hermano, una de las cosas que nosotros haremos cuando lleguemos a la patria celestial es alabar a Dios. Dice la palabra que no habrá día ni noche, sino que estaremos con el Señor por una eternidad. Entonces, Dios es el creador, no se nos tiene que olvidar. Hablan acerca de este hombre Pitágoras como el hombre que se ingenió el poder conformar la música melodiosa. Pero déjeme decirle, el creador de todo lo que existe fue Dios. Y Dios creó la música con varios propósitos. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, por favor. Versículo 1. Oiga esto, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían, oiga, alabanza, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Vamos al versículo número 4, por favor. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraban en tierra y adoraban a Dios, que estaba sentado en el trono, y le decían, amén, aleluya. Versículo 5. Y salió de entre una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Oiga esto, alabad a Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Se acuerda que le decía que la música, hermano, influye en nuestras emociones? Y hablamos que la música es el lenguaje universal, no solo para la gente grande, sino también para la gente pequeña. Y aquí en Apocalipsis dice, alaben a Dios todos sus siervos, grandes y pequeños. Oiga esto, versículo 6, yo oí como la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Versículo número 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabe, hermano? El capítulo 19 nos habla acerca de lo que es la alabanza a Dios. Volvemos a recordar que la música, todo lo que existe fue creado por Dios. Pero hay varias cosas que yo quisiera en esta noche traer a colación en este tema que es tan interesante y en este tema que es tan profundo. Quiero hablarle de algunos propósitos por los cuales Dios creó la música. Vuelvo a decir, este es un tema muy interesante, es un tema muy profundo. Espero que usted en su casa pueda comprender lo que en esta noche quiero dejar en su corazón. Y vuelvo a decir, mi deseo no es, hermano, decirle que es malo que adoremos al Señor, que es malo que alabemos al Señor. No, Dios hizo la música con varios propósitos, pero también tenemos que entender qué tipo de música nosotros como cristianos evangélicos podemos escuchar. ¿Cuál es el tipo de música que edifica nuestra alma y nuestro espíritu? Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 7. Versículo número 6, por favor. Versículo 6, oiga lo que dice. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de la música de Jehová,
los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba de pie. Punto número 1, una de las cosas por las cuales la música fue creada, y qué mejor ejemplo que se nos habla aquí, se nos habla del rey David. Y usted sabe que la mayoría de los salmos que nosotros leemos fueron escritos por el rey David. Y sabe, una de las cosas que me llama la atención en este versículo, que los levitas y los sacerdotes, cuando ministraban y entraban ante la presencia del Señor, los instrumentos que habían sido creados, la música que era entonada, dice que se entonaba para glorificar al Señor. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia cantamos alabanzas e himnos? Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para glorificar a Él. La música que nosotros tenemos que escuchar es aquella música que glorifique a nuestro Padre Celestial. Mire, me llama la atención lo que dice la parte final del versículo 6. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de él, y todo Israel estaba en pie. La reverencia que tenía cuando se alababa y se glorificaba al Señor. Salmo 100. Un salmo que usted conoce muy bien, un salmo que nosotros usamos como referencia muchas veces para algunas actividades. Pero oiga lo que dice el Salmo 100. Es un salmo muy precioso. Use su Biblia esta noche donde está en su casa. Salmo 100, por favor. Oiga lo que dice el Salmo número 100 en su versículo número 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su nombre. Otra de las cosas por las cuales nosotros tenemos que entender que cuando nosotros alabamos y adoramos, primero hablamos según Segunda de Crónicas 7:6, la música es para glorificar a Dios. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Alabar y bendecir su nombre. La música que nosotros entonamos es también para reconocer la gratitud que hay en nuestro corazón por las maravillas, por los prodigios que hay a nuestro Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de nuestra vida. ¿Sabe? Cuando usted y yo, hermano, estamos alabando al Señor, estamos también a través de la alabanza reconociendo nuestra gratitud. Recuerda lo que decía el libro de Apocalipsis, que los seres vivientes, los grandes y pequeños, alaban y adoran al Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza es de reconocer la gratitud, la grandeza de nuestro Padre Celestial. Por eso yo le digo, qué hermoso es alabar, qué hermoso es cantar, qué hermoso es reconocer lo bueno, lo fiel, lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Por eso le digo, cuando esto pase y volvamos a nuestras iglesias, no llegue a su iglesia después de que pasó el tiempo de alabanza y de adoración. No, la alabanza y la adoración es parte también de nuestra comunión. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13, otro principio. Hebreos 13, versículo número 15. Así que ofrezco siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, oiga esto, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Primero dijimos que la alabanza y la oración es para glorificar a Él. Segundo, por gratitud. Y es Hebreos capítulo 13, que la alabanza y la oración es una ofrenda espontánea que sale de nuestro corazón. Hermano, mire qué bonito es cuando usted no le tienen que decir qué decir, cuando nosotros del fruto de nuestros labios alabamos al Señor, es una ofrenda espontánea. Hay tantos hermosos coros.
que nosotros cantamos, donde estamos, el significado, la letra de esos coros hablan de la fidelidad de Dios a favor de nuestra vida. La alabanza y la oración es una ofrenda también que sale de lo más profundo de nuestro corazón para reconocer la grandeza de nuestro Padre Celestial. Dígame usted si Dios no ha sido grande. Dígame usted que está en casa si Dios no ha sido fiel para con usted y para conmigo. Vaya conmigo a otro pasaje, el libro de Éxodo, capítulo 15, por favor. Capítulo 15 del libro de Éxodo. Yo quiero que usted vea lo que dice el versículo número 1 y versículo número 2. Ese es el cántico que Moisés y María y Aarón entonan después que ven las maravillas que Dios hace a favor de ellos. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto y que dijeron: cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado a la mar al caballo y al jinete. Jehová es la fortaleza y mi cántico, y ha sido toda mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré, Dios de mi Padre, y yo le exaltaré. ¿Sabe? A través de la alabanza, nosotros reconocemos las grandezas de Dios. ¿Sabe? Cuando este canto fue hecho, fue un canto que se hizo después que vieron cómo Dios vino e intervino a favor de Israel, cómo Faraón y sus ejércitos fueron, hermanos, quedaron en la mar, y cómo la nación de Israel pasó en seco, y Moisés y María entonan este canto diciendo: cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza, a través de la adoración, reconocemos la grandeza de nuestro Padre Celestial. Salmo 30, otro pasaje que nos recuerda lo importante que es la alabanza y la adoración. Salmo 30, versículo número 4. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida. Versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad memoria de su santidad. Ya voy cerrando en esta primera parte de este tema que le hemos llamado detrás de la música. Estoy hablando un poco acerca de la introducción de lo que la alabanza y la adoración reflejan a Dios, porque luego vamos a ver cómo el enemigo ha transgiversado la música. Otro principio. Salmo 30, versículo 4 nos habla de que en la alabanza y la adoración reconocemos la santidad de nuestro Padre Celestial. Le repito lo que dice: cantad a Jehová vosotros a sus santos, y celebrad memoria de su santidad. La alabanza y la adoración nos refleja acerca de la santidad de nuestro Padre Celestial. Esta noche entonces hemos aprendido 5 principios. La alabanza y la oración es para glorificarle a Él. La alabanza y la oración es para mostrar nuestra gratitud. La alabanza y la oración es el fruto de nuestros labios. La alabanza y la oración reconocemos la grandeza de Dios. Y a través de la alabanza y la oración reconocemos su santidad. Apocalipsis decía que en la alabanza y la oración celestial se dice día y noche: aleluya al que reina por los siglos de los siglos. Termino en este día miércoles, termino diciéndole: alabar y adorar al Señor es un privilegio muy grande que nosotros tenemos. El salmista dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Dios quiere que usted y yo le alabemos y adoremos, porque Él se merece
nuestra alabanza. Él se merece nuestra adoración. Que el Señor lo bendiga. Le invito para que este día viernes, una vez más, se una con nosotros para continuar con este tema que hemos denominado Detrás de la música. Deseo con todo mi corazón que cada vez que usted alabe y adore al Señor, recordemos que a través de la alabanza le glorificamos a Él, le damos gratitud a Él. Es una ofrenda de lo más profundo de nuestro corazón. Reconocemos su grandeza y reconocemos su santidad. Señor, gracias porque podemos alabarte. Señor, gracias porque podemos adorarte. Gracias por el que nos ha recordado, Señor, que la música que fue creada por ti, porque tú eres el creador de todo lo que existe. Señor, el propósito de la música es reconocer lo grande que tú eres. No hay nadie ni habrá nadie como tú que sea digno de recibir la honra y la gloria. Es por eso que en esta noche te alabamos y pido que esta noche este mensaje o este estudio que estamos iniciando sea de bendición a cada persona que lo va a escuchar. Muchas gracias, Señor. Recibe la honra y recibe la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios lo bendiga. Volveremos con la continuación de este estudio. Que la paz de Dios sea con usted. Le invito para que se pueda conectar todos los días a partir de las 21 horas con nuestro programa 21 días y más, donde oramos por las diferentes necesidades que hay en el pueblo del Señor. Dios lo bendiga. Muy buena noche.